Buenas tardes, estimados clientes y amigos de Visual Consulting Group. Quiero darles la bienvenida a nuestra charla Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Consideraciones a tener en cuenta para el 2022. Soy Connie Castro, analista semi-senior de la División de Fiscalía Internacional y hoy seré su moderadora. En esta charla hablaremos sobre las diferentes medidas tributarias incluidas en la reforma, tales como la contribución temporal para el impulso económico post-COVID-19, régimen impositivo para la regularización de activos en el exterior, impuesto a la renta tanto para sociedades como para personas naturales y los cambios en las tarifas de IVA e ICE. Durante la intervención de nuestros expositores, pedimos a los presentes que, por favor, mantengan sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones. Contamos con un chat de preguntas al que pueden escribir. Las mismas serán resueltas por los expositores al final del foro. Con el fin de mantener una grata interacción, pedimos a los presentes mantener sus cámaras encendidas durante el foro. Al concluir, los presentes recibirán un certificado de participación emitido por nuestra firma Visual Consulting Group. Este llegará al correo que digitaron durante su registro con los datos proporcionados en el mismo. Para la presente charla, contamos con la experiencia de el economista Jorge Ayala, presidente de Visual Consulting Group. Cuenta con una amplia experiencia en la materia como jefe nacional de Fiscalía Internacional y de precios de transferencia del Servicio de Rentas Internas. Director regional Litoral Sur, director provincial de Los Ríos, jefe regional de gestión tributaria en la misma dependencia. Delegado por el Ecuador en el Comité Permanente de Planeación Tributaria del CIAT en Panamá. También contamos con el economista Jorge Valdivieso, actual gerente de la División Fiscalía Internacional y Tributación de Visual Consulting Group. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la materia. También es perito calificado por el Consejo de la Judicatura en las especialidades de tributación y precios de transferencia. Sin más que agregar, en este momento damos inicio a nuestra charla. Muy buenas tardes, estimados amigos, clientes de nuestra firma. Siempre es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy las reformas que han venido sucediéndose en el Ecuador y que de manera coyuntural han venido entrando de una forma distinta de lo que podría ser normalmente una aprobación de reformas tributarias, en la medida en que no ha habido las discusiones en la Asamblea ni tampoco las discusiones a nivel social de este proyecto, sino que más bien han entrado a través del Ministerio de la Ley. Hoy en día están vigentes, después de su publicación en el registro oficial, las normas son de vigencia plena. No nos olvidemos que la norma tributaria establece que las normas rigen a partir de su publicación en el registro oficial, y también hay un axioma legal muy conocido que establece que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En esa línea, toda la reforma tributaria está vigente, independientemente y lógicamente va a depender de la posibilidad o no de que sean impuestos de liquidación mensual o de liquidación anual, pero las normas están ya hoy en día en plena vigencia. En esa línea, nuestra intención como Visual es tratar de ofrecerles de primera mano cuáles son los aspectos más importantes de estas reformas y cuál podría ser el posible escenario al que nos enfrentemos en el año siguiente y en el futuro en términos de los cambios efectuados en la normativa tributaria. ¿Por qué se da esta reforma tributaria en el Ecuador? ¿Cuáles son los elementos que circundan el aspecto de entorno económico en el Ecuador que obligan al establecimiento de las reformas? En primera instancia, todos sabemos que hemos pasado por una pandemia y el tema de la caída del PIB, en el caso de Ecuador, pues hay una caída del 7% en el PIB. Esa caída del PIB ha ocasionado que Ecuador pierda un importante monto de recaudación. Eso también ha logrado que el país tenga un PIB per cápita muchísimo menor al anterior. Y todo esto también en términos de la pérdida de empleos, ha venido generando un problema de pérdida de empleos, la caída del precio del petróleo. Hay una coyuntura negativa desde todo punto de vista, desde el punto de vista macroeconómico y fiscal en el Ecuador, que obligaba al gobierno a tomar una serie de acciones para generar más que nada equilibrio fiscal. En esa línea, la reforma tributaria no es desconocido,
el objetivo fundamental, más allá de los argumentos que puede esgrimir el gobierno acerca de otros objetivos adicionales al tema de recaudación, pues es netamente recaudatoria. Es decir, la reforma tiene como objetivo recaudar. El gobierno se ha planteado una meta de 1.900 millones de dólares en recaudación en los próximos 2 años en cuanto a la reforma tributaria. Y en esa línea, los principales aspectos que están incorporados en esta reforma tienen que ver con aspectos recaudatorios. Vamos a ir dándole paso, vamos a ir evaluando y revisando cada uno de los aspectos básicos que incorporan en esta reforma. Lógicamente, por temas de tiempo, le vamos a dar prioridad a aquellos más importantes. Y este es el contenido de la reforma tributaria que elaboró el gobierno. Hay un tema de contribuciones especiales, hay un tema de regulación de activos exteriores, que vamos a tocar ambos aspectos. Hay algunas reformas en la ley de régimen tributario, principalmente que tienen que ver con impuesto a la renta, IVA e ICE. Vamos a también hablar sobre esas reformas. Hay algunas reformas de la ley de equidad tributaria, principalmente con el tema del ISD. Hay algunos temas en el código tributario que son importantes, creo yo, que requieren quizás un análisis jurídico, pero que tienen que ver principalmente con la posibilidad de un arbitraje en materia tributaria, es decir, la posibilidad de que antes de ir al litigio, a los tribunales o reclamos administrativos ante el SRI pueda recurrir a un tercero que dirima el conflicto. También está el tema de sustancia económica en el tema de operaciones, en donde el SRI ha venido actuando de manera muy agresiva en el tema de desconocimiento de ciertos gastos, argumentando falta de sustancia, acogiéndose a lo que es el artículo 17 del Código Tributario. Y también hay algunas reformas aduaneras que están recogidas en el Código Orgánico de la Producción. En esa línea vamos a dar paso a, como les decía, vamos a evaluar en primera instancia estas contribuciones especiales. Hoy en día ya están vigentes. Y como aspecto trascendental en el tema de las contribuciones especiales, estas contribuciones se estructuran tanto a nivel de impuesto a la renta como a nivel de sociedades. Vamos a ver un poco el tema de las contribuciones y un poco lo que les decía, ¿no? Articulada hoy a los dos grupos, tanto a personas naturales como sociedades. Aquí quería hacerles una precisión que creo que es súper importante. Esto en realidad no es una contribución. Para quienes son abogados y para quienes tienen algo de conocimiento en materia tributaria, una contribución se causa en la medida en que lo que el contribuyente está pagado le permita gozar de un beneficio posterior. Y en realidad esta contribución es un impuesto disfrazado de contribución, ¿sí? A diferencia de las tasas y las contribuciones, los impuestos no tienen contrapartida directa. Lo que estamos revisando en esta contribución es que tampoco hay una contribución directa. Entonces, en esa línea, esto más que una contribución, le hemos puesto esta lámina donde hemos puesto un poco los conceptos de lo que es una contribución y lo que es una tasa y lo que es un impuesto. En realidad, deja de ser una contribución y se convierte en un impuesto. Estas láminas, lógicamente, se las vamos a entregar en su momento para que las puedan revisar, pero en todo caso queríamos dejarle claro que en realidad la mayoría de gobiernos ha venido apostando hacia un tema de contribuciones temporales, tratando de disfrazar estos impuestos temporales de contribuciones. En realidad terminan siendo impuestos, ¿no? El objetivo supuesto de la contribución es tratar de cubrir el impacto económico en las finanzas públicas generado por la pandemia y sus consecuencias directas en el empleo público y privado. Lamentablemente, más allá de ello, hay pocas posibilidades de que podamos revisar el destino y el uso de los recursos que el gobierno obtenga de esta contribución. Y como ha venido pasando en los anteriores gobiernos, se estableció la contribución por el terremoto, la contribución por las huelgas, terminará siendo parte del gasto corriente y veremos muy poco uso de estas contribuciones en cuanto al objetivo planteado previamente, ¿no? En esa línea un poco lo que queremos en primera instancia, y Jorge Luis va a apoyarnos un poco en esta parte de un poco revisar ya el detalle de lo que es la contribución temporal tanto para personas naturales y para sociedades. Solo quería relevar lo que hace algún tiempo he venido sosteniendo yo. Más allá de mi inconformidad con el tema de contar con una declaración patrimonial, el SRI no necesita, a mi juicio, contar con una declaración patrimonial. Basta con hacer un cruce efectivo con los dos más grandes rubros de patrimonio que tiene una persona, que son la superintendencia de compañía a través de las acciones y los registros de propiedad. No necesita más allá de ello. Sin embargo, toma relevancia
hoy en día lo que se establezca en la declaración patrimonial y va a ser sumamente importante que esa declaración patrimonial, en la medida que vayamos viendo un uso abusivo de estas contribuciones o en su defecto, lo que yo creo que va a terminar pasando en el futuro es que ante la poca capacidad recaudatoria del impuesto a la renta, los distintos gobiernos empiecen a ver esta figura patrimonial como una figura de salvataje ante sus desequilibrios fiscales y se convierta ya poco a poco en un mecanismo recurrente de recaudación. Entonces, en esa línea, yo creo que hay que tomar muchísima atención por parte de quienes trabajan en temas tributarios a los temas de declaración patrimonial de nuestros clientes o de nuestros amigos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad ya estamos viendo con mucha frecuencia el uso de esta figura de la contribución sobre patrimonios y creemos que va a seguir siendo usada de manera desmedida por los gobiernos. Y en esa línea creo que va a tomar muchísima relevancia. No nos olvidemos que esta contribución al patrimonio o esta remisión a los patrimonios se va a venir acompañando de esta ley para la regularización de activos en el exterior, que también es importante porque lógicamente en la medida que tú regularizas activos en el exterior vas a inflar tu patrimonio y vas a ser susceptible en periodos futuros de nuevos impuestos sobre un patrimonio que antes no estaba declarado. En esa línea vamos a darle paso a Jorge Luis Valdivieso para que nos explique un poco en detalle qué está contenido en esta contribución temporal tanto para personas naturales como sociedades. Muy buenas tardes con todos. Respecto a la contribución temporal para el impulso económico post-COVID, tal como lo comentó el economista Ayala, esta contribución ha sido establecida o inicialmente se la establece con el objetivo de generar recaudación para cubrir las necesidades que tiene actualmente el gobierno de flujo por el tema de la pandemia. Esta contribución en lo que tiene que ver con para el impulso económico post-COVID la podemos dividir en dos partes. Inicialmente, en una primera parte, tiene que ver la contribución que tendrán que pagar las personas naturales. Esta contribución tendrá que pagar a las personas naturales cuyo patrimonio al 1 de enero del 2021 sea superior a $1 millón. Y en caso de haber una sociedad conyugal, bueno, será calculada a partir de los $2 millones. Esta contribución deberá ser declarada y pagada hasta el 31 de marzo del 2022. ¿Quiénes deben o a quiénes está dirigida esta contribución? En el caso de los residentes, tendrán que tributar sobre su patrimonio tanto local como en el exterior, y aquellos que sean no residentes, personas naturales no residentes, deberán calcular su contribución solamente sobre el patrimonio que cuenten dentro de Ecuador, de manera local. Miren ustedes la importancia de lo que manifiesta Jorge Luis en esta lámina, porque si se dan cuenta, los residentes ecuatorianos tendrán que declarar su contribución sobre patrimonios locales o en el exterior. En este punto es importante resaltar el tema de la coyuntura con esta ley de regulación de activos en el exterior y con el acuerdo de intercambio de información que firmó Ecuador con Estados Unidos. ¿No? Tengamos muchísimo cuidado con estos dos temas porque van a ir de la mano y va a ser muy importante que los tomemos en consideración antes de hacer esta declaración sobre la contribución temporal. Esta contribución, ¿cuáles son las deducciones permitidas? Bueno, la norma establece que la única deducción permitida es la primera vivienda y o tierras agrícolas y productivas, pero en ambos casos esta deducción no puede superar los $200.000. Dentro del cálculo del patrimonio, lo único que no se considera o se excluye para determinar la base imponible para esta contribución es el valor patrimonial proporcional de las sociedades sobre las cuales estas personas tengan derechos de representación de capital o acciones. Sobre las sociedades que hayan pagado la contribución, lo que vamos a ver en la segunda parte. Como es el cálculo, de manera sencilla, el patrimonio va a ser igual a todos los activos menos el pasivo que encuentre la persona natural o la sociedad conyugal. Es importante mencionar que cuando hablamos de activos, en el caso de las personas naturales que tengan inversiones en acciones en sus diferentes sociedades, este cálculo será por el activo, ya sea de manera directa o indirecta. Como, bueno, la reforma incorpora una tarifa progresiva, como se les ha mencionado, tributarán nuestra contribución a aquellas personas naturales que tengan un patrimonio superior a $1 millón. A partir de $1 millón tributarán el 1% y a partir de $1.200.000 en adelante tributarán el 1.5%. A manera de ejemplo, una persona natural que tenga un patrimonio de $2.800.000 y
y cuente con una vivienda que tenga un costo de $140.000, cuando su base imponible sería $2.660.000, esta cae inmediatamente en el tramo más alto y por lo tanto su costo causado sería de $23.900. Aspectos a considerar en el cálculo de este patrimonio. Bueno, en el caso de tener cuentas por pagar con partes relacionadas, estas no se las considerará. Recordemos que de la fórmula que el patrimonio como lo calculan activo menos pasivo, dentro de los pasivos no podré considerar aquellas cuentas por pagar que tengan con partes relacionadas, salvo que se encuentre con el sustento documental económico que estas transacciones se dieron por préstamos o créditos que se originaron en condiciones de mercado y se destinaron para fines productivos. Es decir, que pueda probar que el financiamiento que recibía al ser una cuenta por pagar con una parte relacionada, el financiamiento que recibía una parte relacionada, efectivamente se dio o se usó o se canalizó para fines productivos. Las sociedades residentes que tengan accionistas, personas naturales no residentes, las sociedades locales que tengan accionistas no residentes serán o se consideran sustitutos de contribuyentes por pago de esta contribución. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas sociedades que tengan accionistas extranjeros o no residentes, la sociedad local se convierte en sustituto para el pago de esta contribución y por lo tanto le corresponderá a la sociedad local efectuar el respectivo pago de esta contribución. Y finalmente, habrá que esperar cuando ya salga el reglamento de esta reforma, pero la ley sí plantea la posibilidad de que en el reglamento se establezca algún tipo de descuento o incentivo para aquellas personas naturales que hayan cumplido con sus últimas 3 declaraciones patrimoniales. Es decir, en la medida que se hayan cumplido con las declaraciones patrimoniales de 3 años, de los últimos 3 años fiscales, se establece que en el reglamento habrá algún tipo de posibilidad de descuento o incentivo. Aún no se sabe exactamente en cómo estaría orientada, pero habría que esperar el reglamento para tener una idea más clara de qué tipo de incentivos se prevé. Otros temas a tener en cuenta, como todo tributo, el pago tardío de esta contribución estará sujeto al pago de intereses y multas. Sin embargo, esta norma prevé que la SRI pueda emitir facilidades de pago hasta por un plazo de 6 meses para el pago de esta contribución. En caso de que la persona natural no haya efectuado ningún tipo de declaración patrimonial, tal como lo comentó el economista Ayala, el SRI procederá a acceder a toda la información que tenga pública, a aquellos catastros públicos, o inclusive su propia base de datos para efectuar la expresión de información y efectuar la respectiva liquidación. Sanciones por declaración incompleta de contribución, una multa del 20%, la falta de declaración, es decir, no efectuar la contribución, una multa se prevé una multa del 50%, en ambos casos más los respectivos intereses. Finalmente, el pago de esta contribución en ningún caso podrá ser usado como ni deducible ni como crédito tributario para otros impuestos. Aquí hay un aspecto que la norma no menciona en su artículo 9, pero que será necesario aclarar por parte del Servicio de Rentas, y es que todas las sociedades que, de acuerdo al artículo 98, están sujetas a la contribución temporal, pero imaginémonos el caso de un holding que tiene compañía, que su función principal es ser tenedora de acciones, y habría que evaluar si el pago efectuado, porque no lo dice en el caso de la contribución temporal para sociedades, sí lo dice en el caso de personas naturales, habría que evaluar si en el caso de sociedades el pago efectuado por parte de las sociedades que conforman el holding también se consideran como parte para evitar un problema de doble tributación en el pago del holding a la hora de consolidar los estados financieros de todas sus subsidiarias, ¿no? Eso es importante tenerlo en consideración. Entendería yo que lógicamente lo que va a decir el reglamento a esto es que en el caso de que las sociedades hayan pagado, el holding tendrá que excluir el valor patrimonial de esas estructuras en el cálculo de su declaración de la contribución solidaria, ¿no? Eso respecto a las personas naturales. Ahora pasando al tema de la sociedad, el cálculo es más sencillo. ¿Quiénes van a tributar? Van a tributar todas las sociedades residentes ecuatorianas que tengan un patrimonio neto igual o mayor a $5 millones con información disponible al 31 de diciembre del 2020.
Las sociedades que cumplan con esta condición deberán pagar esta contribución por los ejercicios fiscales 2022 y 2023. Es una tabla progresiva, no es progresiva solamente un solo tramo. Todas aquellas sociedades con un patrimonio superior a 5 millones de dólares tributarán al 0.80% de ese patrimonio. Es el valor o la tarifa de la contribución que se deberá calcular. De manera de ejemplo, si una empresa tiene un patrimonio de 6 millones de dólares, la contribución serán 48.000 dólares. ¿De dónde se deberá toda la información? Bueno, del patrimonio que se haya declarado en el formulario 101 del año 2020. De igual manera que las personas naturales, se tomará como referencia, como había mencionado, el patrimonio que se declaró en la declaración de impuesto de la renta en el año 2020. El pago de tarifa de contribución, igual que cualquier otro tipo de tributo, está sujeto al cobro de intereses y multas. Pero de igual manera, la reforma plantea la posibilidad de que el SRI otorgue facilidades de pago con plazo máximo 6 meses. Lamentablemente, el pago de esta contribución, al igual que para las personas naturales, para la sociedad, no será ni deducible ni crédito tributario para otros impuestos. Las sanciones, en el caso de las sociedades, declaración incompleta de esta contribución, una multa del 20%, y en caso de la no declaración, una multa del 50% del valor de la contribución. Esto respecto hasta ahí, hasta el tema de contribuciones para la reactivación en época post-COVID. Ahora vamos a pasar a conversar acerca del régimen impositivo para la regularización de activos en el exterior. En este aspecto... Déjame mejor leer antes de que comience, porque creo que sí es importante. Entonces, en el tema, todo esto va atado. Yo en algunas entrevistas que venía dando en medios de comunicación venía sosteniendo que al gobierno le faltó cierta coherencia en el tema de la incorporación de este tipo de normas. Por un lado quiere estimular la traída de patrimonios a través del régimen que va a explicar Jorge Luis, pero por otro lado nos cobra una contribución al patrimonio. Entonces es un poco incoherente que por un lado le estés diciendo a la gente, ven, trae, declárame tu patrimonio, y por otro lado le digas cada vez que tenga un problema fiscal voy a venir a cobrar un impuesto al patrimonio. No se compagina el tema de esta contribución solidaria y el incremento de la tarifa de impuesto a la renta para personas naturales en sus escalas más altas, con el hecho de que quieras establecer un régimen impositivo voluntario, único y temporal para regularizar activos. Más bien creo yo que el aspecto que podría ayudar al servicio de rentas internas en que la gente regularice patrimonios en el exterior es todo este tema de la transparencia fiscal internacional que está sucediendo a nivel mundial. El tema de Pandora Papers, el tema de los Panama Papers, está trayendo el revelamiento de estructuras opacas y ocultas a nivel mundial. Entonces, en esa línea, creo yo que el empresario cada vez se va a ver más acorralado a tener que discutir y evaluar si sus estructuras en el exterior sirven o no sirven para los propósitos para los cuales fueron creadas, tomando en consideración el hecho de que hoy en día el impuesto a las herencias para primer grado de consanguinidad está exonerado. Entonces, en esa línea, para beneficiar del primer grado de consanguinidad está exonerado, entonces en esa línea pierde muchísimo peso el tema de estructuras en el exterior que hayan tenido esta finalidad. Por eso es que digo que si tú eliminas el impuesto a la herencia, que es prácticamente un impuesto a la transferencia de dominio de patrimonio, y establece una contribución temporal, como que hay cierta incoherencia en estos dos tipos de regímenes a la hora de estructurarlos de manera paralela. Creería yo que lo ideal hubiese sido que no se incorpore una contribución solidaria al patrimonio en el momento en que estás trayendo un régimen voluntario de transparencia de activos en el exterior. Por ello va a darle unos matices sobre lo que está pasando a nivel mundial en ese tema, porque, como les digo, cada vez es más importante que el empresario local tome en consideración que el mundo se está volviendo un espejo en el cual es prácticamente imposible ocultarse, y esto está trayendo como colación o como consecuencia que la mayor cantidad de estructuras a nivel mundial, de estas estructuras de tenencias de activos, fundaciones, trusts, cada vez se vean expuestas a escarnio público, y que es necesario en realidad evaluar su continuidad y su eficiencia. Nosotros en un próximo evento
que ya les iremos a anunciar. Vamos a dedicarnos únicamente a hablar sobre estas estructuras patrimoniales de tenencias de activos en Estados Unidos. Estamos trayendo unos expertos americanos para poder conversar sobre el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, el tema de las declaraciones patrimoniales y todo esto que concierne al tema de patrimonios en el exterior. Vamos, Jorge Luis, con el tema del régimen voluntario de activos en el exterior. Sí. La incorporación de régimen voluntario es algo que realmente ya se esperaba. En el mundo, como lo mencionó el economista Ayala, realmente se está volviendo cada vez más chico en el aspecto de que cada vez hay menos zonas en las cuales algún empresario pudiera ocultar activos o patrimonios en el exterior. Todo esto originado por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la cual ha venido promocionando las acciones BEPS, que son las siglas por las acciones de Base Erosion and Profit Shifting, que tienen que ver con acciones que la OCDE promueve o impulsa para que los gobiernos de todos los países incorporen reformas legales que permitan combatir la doble no imposición. En la década de los 90, las administraciones se preocupaban en la doble imposición, es decir, en la medida que un empresario comience a tener operaciones con el exterior, con más de un país, bueno, nació la preocupación de la renta que origina en qué país va a tributar. Y con el objetivo de incentivar o permitir que pueda seguir creciendo, los países se pusieron de acuerdo para darle incentivos que se defina esta renta que origina este empresario en qué país va a tributar, ya sea renta, ya sea en fuente o en residencia. Sin embargo, desde el 2010 para acá, la OCDE ha venido observando de que los diferentes esquemas elusivos y agresivos que se han estructurado a nivel mundial han hecho que esta corriente cambie y se preocupe ya no de la doble imposición, sino de la doble no imposición. Es decir, que los empresarios no tributen ni donde originan la renta, ni tampoco en sus lugares de residencia. De aquí la importancia de estas acciones BEPS, que en resumen son 15 acciones, cada una orientadas a diferentes aspectos, pero siempre fundamentadas en 3 pilares fundamentales, que tienen que ver con la coherencia, la sustancia y la transparencia. En este aspecto, bajo el pilar de la transparencia, se ha venido promoviendo de que los países vayan firmando diferentes acuerdos, ya sean bilaterales o multilaterales, para que las administraciones tributarias puedan tener acceso de manera automática, inclusive, a la información de los contribuyentes a nivel mundial. De aquí surge que el 29 de octubre de 2018, Ecuador se firmó su adhesión a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa en materia fiscal promovida por la OCDE. ¿Cuáles son las afectaciones o las consideraciones de que Ecuador se haya adherido a esta convención? De que a través de esta convención puede haber intercambio de información, ya sea bajo petición expresa o espontánea, con al menos 125 jurisdicciones a nivel mundial. Podemos recibir asistencia técnica por parte de la OCDE en acciones de auditoría tributaria específica y promover de manera conjunta a auditorías, inclusive llegar al extremo de tener auditorías fiscales simultáneas en más de un país. Esta convención, ¿qué es lo que actualmente le exige a Ecuador? Bueno, que permita un intercambio de información bajo pedido expreso o intercambio de información automático en cuentas financieras. De aquí que conocen todos, la mayoría debemos conocer, que existe un anexo de activos financieros en el exterior, que actualmente se debe reportar, la administración tributaria debe reportar sobre la información financiera de que se cuenta en el Ecuador de no residentes. Todo esto motivado por el acuerdo multilateral. Déjame, Jorge Luis, ¿y por qué creemos en la firma que es muy relevante esto? Muchas preguntas de nuestros clientes sobre, oye, ¿revelo o no revelo mis patrimonios en el exterior a la hora de hacer la contribución solidaria? Y en realidad hay que tomar en consideración este contexto, ¿no? Ecuador ha firmado un acuerdo multilateral que mañana podría generar pedidos de información automáticos o bajo pedido de la administración tributaria hacia una serie de países que son signatarios de la OCDE.
la mayoría de la Unión Europea está bajo esta consideración, y los Estados Unidos, que no está bajo la consideración de la OCDE, es parte de la OCDE, pero no firmó el acuerdo, ha firmado un acuerdo particular con Ecuador de intercambio de información. De esta forma, lo que nos podría preocupar en la firma en materia tributaria es que mañana el SRI pueda empezar a realizar una serie de investigaciones a través del uso de la herramienta de los intercambios de información para, que es lo que está en las láminas, lo digo de manera muy efectiva, el tema de evasión sobre el tema de las contribuciones solidarias. En esa línea creo que es súper importante que tomemos en consideración estos dos aspectos, los acuerdos firmados de transparencia firmados por el Ecuador con la OCDE y el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. Sí, tal como le he mencionado, es importante saber que de los países con los cuales Ecuador tiene mayor comercio mundial, en primera instancia definitivamente está Estados Unidos, en segunda instancia la Unión Europea. Y todos estos países la mayoría son miembros signatarios de la OCDE. Bueno, algunos empresarios bajo esta premisa estaban tratando de ocultar su patrimonio bajo estructuras, algunas de ellas como la famosa LLC en Estados Unidos. Sin embargo, a partir del 7 de abril de 2021, Ecuador y Estados Unidos ya firmaron un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. ¿Qué tipo de acuerdos de intercambio de información prevé esta firma? Bueno, que pueden haber intercambio de información bajo requerimientos previos, bajo intercambios automáticos, intercambios espontáneos. Eso como respecto de un marco general de que este régimen impositivo de la orientación del gobierno a tratar de tener o permitir que los empresarios que tengan activos exteriores que no los hayan declarado, es una corriente que ya se esperaba, pero como hemos visto, definitivamente el mundo está orientado a ese sentido. Todos los países están caminando en ese sentido a revelar, a transparentar la información de los activos que pueden tener en todas partes del mundo. Ya puntualmente hablando del régimen impositivo sobre activos del exterior, ¿qué plantea este régimen impositivo voluntario? Bueno, que los contribuyentes aplicables a los residentes que hayan reportado, que hayan mantenido hasta el 31 de diciembre del 2020 cualquier tipo de bienes, derechos representativos o activos de capital que no hayan sido reportados. ¿Qué tipo de activos se toman en consideración? Bueno, aquellos que se hayan originado o que tengan que ver, que hayan sido ingresos lavados respecto al impuesto a la renta u operaciones de transacciones monetarias que fueron sujetas al ISD, impuesto a la salida de divisas, pero que no fueron declaradas. Este régimen impositivo no supone un proceso de rendición de obligaciones tributarias, dado que están sometidas a una tarifa de impuesto por los activos que se vayan a declarar. ¿Qué es lo que prevé? Bueno, como les he mencionado, que los empresarios o los contribuyentes que deseen acogerse a este régimen voluntario tienen hasta el 31 de diciembre de 2022 para efectuar su declaración juramentada, en la cual expresen su voluntad irrevocable de acogerse a este régimen impositivo. Una vez efectuada la declaración juramentada, deberán proceder a efectuar la declaración patrimonial para poder efectuar el pago de impuestos sobre los activos que se estén declarando que no hayan sido reportados inicialmente y sobre los cuales no se había reportado o declarado en el respectivo impuesto a la renta o impuesto a la salida de divisas. ¿Quiénes no pueden acogerse a este régimen impositivo? Bueno, los únicos que no pueden acogerse son aquellas personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada previo a la publicación de esta ley, aquellos que hayan tenido la condición de funcionarios públicos desde el ejercicio económico en que fue implementada esta reforma, aquellos que tengan activos señalados como de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional y aquellas rentas o ingresos que se encuentren actualmente en algún proceso de determinación. ¿Qué debe incorporarse dentro de estos activos, rentas o transacciones? Bueno, se incorporan inclusive aquellos trusts o fideicomisos vigentes al 31 de diciembre de 2020, inclusive aquellos títulos de portador donde el sujeto pasivo sea el propietario del título. Sí, Jorge, no nos olvidemos, esta lámina es muy importante, no nos olvidemos que
a nivel patrimonial, muchos empresarios han utilizado las figuras de las fundaciones de interés privado en Panamá, los trusts, los fideicomisos, para tratar de estructurar esquemas en los cuales, esquemas de trato sucesorio, donde los hijos, en lugar de los herederos, en lugar de ser dueños de un patrimonio, se convierten en beneficiarios. De esta forma, los titulares de patrimonios en el exterior, de muchas estructuras familiares en el Ecuador, son, los propietarios son estos trusts, estos fideicomisos, y un poco la idea es, como les digo, evaluar si a futuro conviene o no embarcarse en un proceso de regularización de estos activos. Nosotros a este efecto, nuestra sugerencia a cada cliente va en función de la realidad de cada uno. No tratamos de que el traje sobre la consultoría y sobre la posibilidad de transparentar patrimonios en el exterior vaya en función de la realidad de cada contribuyente. Más que nada por la posibilidad de que en Ecuador, en el futuro, este régimen lo cambien, venga un nuevo gobierno, y la posibilidad y la certidumbre jurídica de evitarse alguna contingencia no esté tan clara todavía, ¿no? La duda por qué pasa con los activos que hayan sido o que se encuentren en una moneda extranjera, bueno, tendrán que ser llevados a los dólares, tomando en consideración el tipo de cambio vigente a la fecha que se haga la respectiva declaración. ¿Cómo se establece la tarifa? Dependerá de la fecha en la cual se proceda a hacer la declaración patrimonial sobre este régimen impositivo voluntario. Si se desea o se procede a revelar los activos en el exterior y proceder a hacer la declaración hasta el 31 de marzo del 2022, la tarifa será del 3.5%. Si la declaración se la hace ya el 30 de junio de 2022, 4.5%. Y si ya se espera hasta el último día, que es el 31 de diciembre de 2022, para efectuar la declaración, ya sería la tarifa completa, que es del 5.5%. En la declaración juramentada, ¿qué se debe incluir? Se debe incluir la fecha y el valor de adquisición y el lugar físico de los bienes que se tengan en el exterior sobre los cuales se quiera proceder con la declaración. Si hablamos de dinero o valor monetario, se deberá incluir adicional la entidad, el nombre de la entidad y el lugar donde se encuentre depositado o se tengan las inversiones. De igual manera, esta reforma prevé la posibilidad de que se otorguen facilidades de pago de hasta un plazo máximo de 6 meses. Sin embargo, la totalidad de esta contribución deberá cancelarse o extinguirse hasta el 31 de diciembre de 2022. Si el empresario contribuyente accede a una facilidad de pago, en el caso de incumplimiento de alguna cuota, perderá automáticamente la posibilidad de acogerse a este régimen impositivo. Aspectos a considerar. Bueno, con la declaración se da por cumplidas las obligaciones tributarias referentes al impuesto de renta y al impuesto de la salida de divisas. No se iniciarán ningún tipo de proceso de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y defraudación aduanera. Sin embargo, es importante mencionar que el cumplimiento de la declaración de los activos al exterior de esta contribución no exime al contribuyente de posibles sanciones que se prevean en la Ley Orgánica de Lavado de Activos. La reforma también incorpora o prevé que la Administración Tributaria tendrá un plazo de hasta 2 años para efectuar las respectivas revisiones a lo declarado por el contribuyente, o en su defecto también la administración tiene este plazo para efectuar cualquier tipo de requerimiento de información a los países donde se encuentran ubicados tales bienes activos o rentas, todo esto embarcado en el marco de jurisprudencia internacional, como les he mencionado respecto a los diferentes convenios. Los sujetos pasivos o los contribuyentes que decidan acogerse a este régimen impositivo, como les había mencionado, deberán proceder con la respectiva declaración patrimonial en los plazos y forma que establezca la Administración Tributaria. En este sentido, es importante recordar que actualmente quienes están obligados a presentar una declaración patrimonial, todas aquellas personas naturales
o aquellos residentes que tengan activos al 1 de enero por un monto superior a $224.000 de manera individual, o si hablamos de sociedad conyugal, hasta $448.000. Aquellas personas naturales que tengan patrimonios superiores, activos superiores a estos montos, deberán efectuar su correspondiente declaración patrimonial. Y al igual que la contribución para la reactivación en post-COVID, el pago de esta contribución no puede ser usada pues, ni como crédito tributario ni como deducible de cualquier otro tipo de impuesto. Si miren ustedes entonces que ya hemos revisado la contribución solidaria y el régimen voluntario de regularización de activos en el exterior, ¿verdad? Dos aspectos importantes, ambos tienen que ver con aspectos patrimoniales, ambos tienen que ver con el tema de lo que está sucediendo en el mundo sobre la transparencia de los patrimonios, ambos tienen que ver con el tema de los cambios en el tema del impuesto a la herencia, así que es sumamente importante que a efectos de una planificación tributaria patrimonial y corporativa de grupos familiares en el Ecuador, se tomen en consideración todos estos aspectos a la hora de empezar a trabajar sobre definiciones y sobre acciones estratégicas en estos rubros, ¿no? Ahora vamos a dar paso al tema del impuesto a la renta. En impuesto a la renta han habido algunos cambios, principalmente en impuesto a la renta de personas naturales. Yo les diría que son cambios que a mi juicio no son positivos. Yo fui el creador, el propulsor aquí en el Ecuador del tema de los gastos personales en el Ecuador, de la incorporación en norma de gastos personales. Hoy en día vemos con mucha pena que se está limitando el tema de los gastos personales, sin entender, parece que hay alguien que todavía no entiende que lo que es gasto para alguien termina siendo ingreso para el otro. Y que en la limitación de gastos personales para lo único que sirve es para evitar aún más el tema de las formalidades en el Ecuador. Yo he venido sosteniendo que en realidad no debería existir límites en el tema del uso de los gastos personales. Si yo me deduzco un terno Armani, ese terno Armani mañana va a ser renta para quien lo vendió. Hoy en día las cirugías estéticas el cirujano estético, por ejemplo, no tiene ningún tipo de incentivos para pedir algún tipo de factura, para otorgar algún tipo de factura, y el que hace la cirugía tampoco tiene ningún tipo de estímulo para tratar de pedir la factura. El SRI lastimosamente no incorporó ningún tema de revisión al tema de los gastos de personas naturales, porque en realidad el problema de fondo en la tributación de las personas naturales viene por el lado del gasto, es donde en realidad la gente utiliza cualquier tipo de figura, ¿no? En esa línea vamos a revisar el tema de los gastos personales, vamos a revisar el tema de cómo queda la liquidación del impuesto a la renta. Créanme que participamos en algunos conversatorios con gente del gobierno antes de que establezcan la reforma tributaria, y nuestra propuesta fue siempre simplificar el régimen tributario en el Ecuador, tratar de hacerlo más simple. Yo con ironía he venido viendo que cada vez que sale un asesor tributario y le preguntan cuánto va a pagar alguien que gana $2.000 en el Ecuador de impuesto a la renta, pues todos llegan a una cifra, pero ninguna cifra coincide entre sí. Eso no habla quizás del desconocimiento, sino en realidad de lo compleja que termina siendo la norma tributaria de impuesto a la renta de personas naturales en el Ecuador. Hoy le agregaron un tema de canastas básicas, en realidad lo terminaron complicando mucho más, agregaron nuevos tramos a la tarifa, es decir, se complica un poco más el tema de la declaración de impuesto a la renta de personas naturales cuando la idea era simplificarlo para hacerlo más fácil y sencillo. Así que un poco Jorge Luis nos va a empezar a conversar sobre cuáles son los principales cambios en el tema de impuesto a la renta de personas naturales, y vamos a ver ahí unos 2 casitos para que ustedes queden claros de cómo es la declaración del impuesto a la renta de personas naturales. Sí, para que no se nos vaya la idea, hay 2 consultas. Una mención a Johnny Córdoba. Buenas tardes. ¿Qué pasa con las compañías productivas de acuerdo al TOPSI que fueron constituidas antes de la reforma? ¿Mantienen la exoneración de impuestos de renta por 5 años? Efectivamente, vamos a ver inclusive más adelante, pero para que no pierda la idea, de las disposiciones transitorias de esta reforma, plantea de que aquellas compañías que fueron constituidas o que ya estaban gozando de las respectivas exoneraciones de impuesto a la renta, no solo por el TOPSI, sino por la ley de fomento de producción, van a mantener la exoneración por el plazo que les quede restante. Eso está estipulado, se prevé dentro de las disposiciones transitorias.
Otra consulta nos mencionaba el tema de la contribución para personas naturales por 1 o 2 años, igual que las sociedades, es por 1 año, solamente para las sociedades por 2 años. De hecho, por eso es que la tarifa es diferenciada, ¿no? En el caso de sociedades es 0.8, 2 años, y en el caso de personas naturales es del 1.5, ¿no? La tarifa marginal máxima. Otra consulta nos dice, en el caso de personas naturales, si no se desea ingresar al régimen voluntario de activos en el exterior, solamente sigue registrando sus activos en el anexo patrimonial actual, que se levanta cada año, y las rentas obtenidas en el casillero respectivo de impuesto a la renta. En efecto, en la medida que no deseen o sea la intención no revelar los activos al exterior, se siguen registrando los activos que ya se han venido reportando. Pues ya vamos a estar en coherencia de no acogerme a este régimen, pero y eso también valga la importancia de tener una adecuada declaración patrimonial. Muchas veces nos pasa cuando ayudamos a algunos empresarios que nos piden solamente con una declaración patrimonial, que siempre hay que tener que la declaración patrimonial tiene que tener coherencia con tu declaración de impuesto a la renta. Si tu declaración de impuesto a la renta dice que tuviste una utilidad de $100,000 en un año, pero tu patrimonio creció en $500,000 de un año para otro, entonces ¿de dónde salió el resto de los recursos? Entonces siempre hay que guardar coherencia en la declaración patrimonial. De ahí que hay que venir o tener cuidado que los activos que he venido reportando sean los que se sigan manteniendo en la respectiva declaración. Ahora, en el caso de activos en el exterior, creo que es sumamente importante, por eso todo el antecedente que le dimos como parte previa al tema del régimen voluntario de declaración de activos en el exterior, ¿no? Prácticamente nosotros sentimos que al empresario se lo está acercando, se lo está ya llevando al límite con el tema de ocultamiento de patrimonios en el exterior. Hay que tener muchísimo cuidado porque si son patrimonios productivos, si son activos en el exterior que generan algún tipo de renta, mañana una posible intervención con intercambio de información con cualquier país del mundo puede dar lugar a un tema de defraudación tributaria. Ahí no va a haber forma de evitar un concepto de defraudación tributaria en la medida que sean activos productivos y estén generando rentas en el exterior, porque los residentes en el Ecuador tributan por las rentas generadas aquí y por las rentas generadas en el exterior. Así que mucho cuidado con la definición que tomemos en el caso de transparentar o no los activos en el exterior. Nuestra firma está siendo muy activa en estos conceptos y, lógicamente, como les decía, cada caso tiene sus connotaciones particulares y habrá que analizar caso por caso qué es más conveniente, ¿no? Tenemos alguna consulta, pero no hay tiempo para poder alcanzar los demás temas. Una última consulta que creo es interesante. Para las personas naturales habría 2 impuestos, uno por la contribución especial y el otro originado por la nueva tabla de impuesto a la renta de personas naturales que hace que suba el impuesto a la renta. Para las personas naturales había 2 impuestos ahora, uno por la contribución por sobre el patrimonio y otro por el mayor impuesto que van a tener ahora en el impuesto a la renta, fruto de la nueva tarifa. Sí, en realidad, a ver, cuando tú estructuras un impuesto al patrimonio, tú estás generando un problema de doble tributación porque las rentas que dieron origen a ese patrimonio ya tributaron. Entonces, en esa línea, por supuesto que habría una doble contribución, un doble impuesto, en la medida que vas a pagar un impuesto a la renta en el año y el patrimonio que dio origen a esas rentas también va a ser sujeto a tributación. Entonces, en realidad es complicado. Nosotros habíamos sugerido que sea necesario un tema de contribución solidaria al patrimonio, se estructure sobre patrimonios improductivos. Lamentablemente el gobierno no nos ha apoyado la propuesta, pero creemos que no era el momento para hacer un tema más allá del tema del COVID. En el mundo las circunstancias es darle estímulos a los empresarios para que produzcan y se confunde patrimonio con liquidez. Hay muchísima gente que tiene patrimonios elevados, pero es un momento de baja liquidez en la economía en el mundo. Las empresas no vendieron, la gente no compró y eso hace que no haya recursos, no haya liquidez. Y por más de que tengas un patrimonio elevado, la falta de liquidez puede hacer que el pago de esa contribución sea un problema para las empresas, ¿no? Ok, vamos a ir avanzando, no hay tiempo. Impuesto a la renta, hay cambios en cuanto a los criterios para establecer residencia de personas naturales. Recuerde que hasta la última norma teníamos 4 criterios vigentes. Hay un cambio en cuanto al segundo criterio que establece residencia para las personas naturales que estén dentro del Ecuador, 183 días consecutivos no, en un lapso de 12 meses hasta 2 periodos fiscales. La incorporación habla de que si yo decido
cambiar mi residencia a otro país, no basta comprobar que yo permanecí más de 6 meses o 183 días en ese país, sino que en efecto mis actividades también las llevo a cabo desde ese país. Es decir, en síntesis, que ha pasado algunos empresarios, bueno, como el efecto de no causar residencia en Ecuador, digo que pasé más de 6 meses en otro país y con eso evito migración de impuestos a la renta en el Ecuador. Ahora esta reforma me dice que no basta con decir que pasé más de 6 meses en otro país, sino que tengo que probar que mis actividades económicas las llevo también desde ese país. Cada vez este concepto de residencia fiscal se va agravando en el Ecuador, ¿no? Si uno quiere hacer un símil o una comparación con el régimen americano de Estados Unidos, por ejemplo, uno se da cuenta que en Estados Unidos, independientemente de dónde estés o de dónde residas, tú siempre vas a ser contribuyente de los Estados Unidos para el impuesto a la renta. En el Ecuador, ese criterio de permanencia que existía anteriormente para dar lugar a la residencia, hoy en día se combina. Y ya no solo es el criterio de residencia, sino también se incorpora un concepto de intereses económicos. Si tus intereses económicos están en el Ecuador, aun cuando no estés residiendo en el Ecuador, vas a ser sujeto a ser residente fiscal en los tributos que como residente fiscal tengas que pagar. Sin embargo, creo que es importante mencionar que dentro del segundo criterio, el tercer criterio para establecer residencia en Ecuador, que establece que en la medida si yo llevo a cabo mis actividades económicas llevadas a cabo principalmente desde Ecuador, durante los últimos 12 meses configurar residencias. Esta reforma incorpora un concepto adicional de qué es lo que se considera como intereses económicos o actividades llevadas de Ecuador y establece que aquellas personas naturales que tengan activos en el exterior, en el Ecuador, por un monto superior a $1 millón, y dicha persona natural cumpla con alguna de las siguientes condiciones, se entenderá causada la residencia por intereses económicos desde el país. ¿Cuáles son las consideraciones? Si esta persona natural no residente en otro país, pero tiene activos superiores a $1 millón en Ecuador, si ha sido residente fiscal en Ecuador en ejercicios fiscales pasados, si ha tenido la nacionalidad ecuatoriana o residencia permanente en el Ecuador, o si ha ejercido como representante legal o apoderado de una sociedad residente en el Ecuador. Si cumple con alguna de estas 3 condiciones, aquella persona que tenga activos en el Ecuador por más de $1 millón se entenderá también residente en el Ecuador porque mantiene sus intereses económicos en el país. Hay una pregunta que nos hacen ahí, en las otras preguntas. ¿Cuáles son las contingencias por no declarar los activos en el exterior? En realidad, como lo venía diciendo, es un régimen voluntario, pero el hecho de no declararlas trae consigo la posibilidad de que el SRI en algún momento articule un concepto de defraudación tributaria por estos impuestos no pagados. Es decir, si los declaras, no te ves afecto a ningún tipo de sanción. Si no los declaras, hay la posibilidad de que el SRI mañana, apegado a estos acuerdos de intercambios de información, pues pueda articularte algún tipo de contingencia en cuanto a los impuestos no pagados, ya sea por contribuciones solidarias sobre patrimonio o sobre rentas generadas en el exterior que no han sido declaradas. Yo ahí lo que le decía es que es muy importante analizar caso por caso, porque hay casos donde la materialidad del patrimonio en el exterior te obliga a tomar definiciones. Hay casos donde si estás expuesto por algún motivo, ya sea político, económico o de imagen, va a ser importante que tomes en consideración si esto es importante o no. Así que cada caso es, miren ustedes el caso particular del presidente de la República. El presidente de la República tiene patrimonio, no él, sino su familia en el exterior, a través de ciertas estructuras en el exterior, y hoy en día está siendo cuestionado por esto, ¿no? Entonces, en realidad es importante que quienes tengan activos en el exterior vayan evaluando de manera particular la posibilidad o no de acogerse a este tipo de régimen. Eso respecto a la residencia, bueno, se eliminan ciertas exenciones. Dentro de las exenciones que se eliminan tienen que ver con la enajenación ocasional de bienes muebles. Anteriormente era para personas naturales o jurídicas. Actualmente esta exención en la utilidad de la enajenación ocasional de bienes inmuebles queda solo para personas naturales y solo en la medida que este inmueble sea destinado para la vivienda. Miren ustedes que anteriormente teníamos enajenación ocasional de acciones, enajenación ocasional de inmuebles. Cada vez las ganancias de capital, no nos olvidemos que una enajenación de inmuebles o una enajenación de acciones no es renta, es una ganancia de capital. Renta es cuando yo mantengo el activo en mi poder, cuando yo enajeno el activo, cuando yo me desprendo del activo, ya no es una renta, termina siendo una ganancia de capital. Una ganancia de capital en la medida que el valor de venta sea superior al valor en libros que tiene declarado para el activo. En esa línea, lo que está pasando es que cada vez más el SRI
o el gobierno está gravando las ganancias de capital producidas por la enajenación. Entonces, ya hoy en día la enajenación ocasional de acciones está gravada. También estamos grabando, en el caso de hoy, la enajenación ocasional de inmuebles de sociedades, y solo dejan restringida la exoneración para la enajenación ocasional de inmuebles de personas naturales en la medida en que sean bienes de vivienda, ¿no? Correcto, otro de los puntos, bueno, anteriormente había una extensión en los intereses o rendimientos financieros por inversiones con un plazo mayor a 360 días. Este plazo se lo redujo a 180 días. Eso es positivo, ¿no? Desde todo punto positivo, ¿no? Así también, anteriormente se tenía una exención en la utilidad en la venta de acciones de empresas que cotizan en bolsa de valores. Anteriormente, este límite de esta extensión era solamente de 2 fracciones básicas grabadas de impuesto a la renta para personas naturales. Se amplió a 50 fracciones básicas en la medida que, que el monto de estas acciones no supere el 25% del capital de la misma. En la medida que se supere este límite, bueno, ahí sí tendrá que tributar por un 5% en la utilidad de esa venta de esas acciones. Los aspectos negativos, bueno, como sabremos, todas las exoneraciones que teníamos por impuesto a la renta, ya sea por inversiones nuevas y productivas, consideradas como, en los sectores considerados como prioritarios, o en las industrias básicas, los desarrollos por productos de proyectos públicos, asociación pública-privada, los ingresos obtenidos en actividades de tecnología digital, las entidades fusionadas al sector financiero popular y solidarios, las exoneraciones inclusive para nuevas microempresas, todas ellas fueran eliminadas. En realidad, el gobierno eliminó una serie de exoneraciones que yo creo que traían una dificultad primaria de que la gente acceda a este tipo de exoneraciones. Era un viacrucis. En realidad, nosotros acompañamos a muchos clientes nuestros a apoyarlos en este tipo de acogerse a este régimen exonerativo, y en realidad era un viacrucis, porque tenías que pasar por una serie de entidades públicas para generar una exoneración. Hoy, el día de hoy han sido eliminadas, se plantean nuevos esquemas de incentivos, de estímulos para inversiones extranjeras, pero en todo caso, creo yo y sigo pensando que el régimen tributario no es lo más adecuado para estimular a que las empresas y los capitales ingresen al Ecuador. Hay otros tipos de mecanismos como la seguridad jurídica, como no estar estableciendo este tipo de contribuciones al patrimonio, como hablar sobre el tema de los dividendos, que en fin no se ha tocado por el gobierno y creo que son más importantes que generar una exoneración de impuesto a la renta o restarle 3 puntos a la tarifa. Ciertas deducciones que sí se amplían, bueno, se otorga una deducción adicional de 100% en la depreciación y amortización por maquinarias orientadas a una tecnología de construcción sustentable. Sin embargo, este límite de esta deducción no puede superar el 5% de los ingresos. Se elimina el beneficio que se tenía por incremento neto de empleo y por empleados adultos mayores y migrantes retornados. Recordemos que había este límite, posibilidad de deducción adicional para migrantes retornados de una edad hasta de 40 años. Esta deducción se elimina. Contestando una de las preguntas, esta deducción ya no es deducible a partir de 2022, por lo tanto, para el impuesto de la renta 2022, automáticamente todos los sueldos que pudiera cancelar en 2022, no que no deducir, sino que la deducción adicional pierde esa posibilidad de deducir un 100% adicional. Automáticamente, desde el 1 de 2022, esta deducción adicional ya no la puedo utilizar para mi conciliación tributaria en 2022. Se eliminan las provisiones por desahucio y jubilación patronal, y con ello la posibilidad de reconocer algún impuesto diferido en la medida que no se haya efectuado el respectivo fondo de inversión. Se va a generar, realmente va a ser un dolor de cabeza por algunas sociedades, porque teníamos hasta el 2020 reconocidas el impuesto diferido, 2021 tenía la posibilidad de no reconocer el impuesto diferido y mandar todo el gasto automáticamente a un fondo de inversión, pero el 2022 ya no va a servir. Entonces, entra un dolor de cabeza para las sociedades que están más en cierre en 2021, preguntando, ¿hago o no hago fondo de inversión? Si va simplemente a durar un año, pues, es la problemática que se genera para las sociedades. Como lo mencionamos al inicio de la charla, se elimina completamente la posibilidad de utilizar, se limita sustancialmente la posibilidad de utilizar los gastos personales. Es importante mencionar que los gastos personales en su inicio fueron incorporados con un objetivo de tratar de que las declaraciones de personas naturales que están en relación de dependencia
tengan algún tipo de deducción, algo que no lo tienen comparado con aquellos que están en libre ejercicio. En libre ejercicio pueden deducir gastos relacionados con su actividad, sin embargo, profesionales que probablemente llevan a cabo la misma actividad, pero estén en relación de dependencia no pueden. De ahí que se incorpora el concepto de los gastos personales para de alguna manera equilibrar las cargas tributarias. Sin embargo, con esta reforma tributaria actualmente se limita totalmente la posibilidad de utilizar estos gastos personales. Por lo como ya lo comentaba el economista Ayala, se desvirtúa completamente lo que fue la idea de esta reforma en un inicio. Anteriormente se tenían posibilidades de deducciones adicionales, las microempresas tenían posibilidades de deducciones adicionales en este tipo de gastos, capacitación técnica, mejora productiva, se elimina completamente esta posibilidad de deducción adicional. Un aspecto dentro de los aspectos positivos, la deducción por patrocinio deportivo. Hasta el año pasado se tenía que esta deducción adicional podía ser de hasta el 100%, se la amplía al 150%. En caso de que habrá que probar que efectivamente este valor ha sido desembolsado con fines deportivos, en la medida que no se haga o que el destino de este gasto no sea para esto, se prevé una multa hasta el 100% del valor del patrocinio. Se elimina completamente la deducción adicional por valores pagados por concepto de sueldo y salario de formación dual. Pues esto se elimina la posibilidad de deducción adicional de gastos por pago de ICE para aquellas compañías que se dedican a la gestión de llamadas. Esto atado al hecho de que dentro del ICE ya no se están con tarifa 0% tipo de servicio, por lo tanto tiene sentido de que dentro del impuesto de la renta se elimina aquella deducción adicional. Dentro de las, para aquellas compañías que se dedican a la producción y patrocinio de obras cinematográficas, los gastos por organización de este tipo de eventos se las incorpora dentro de la posibilidad de 150% adicional. Se otorga una deducción adicional del 150% para aportes privados para el arte y la cultura, aunque este gasto tenga un límite del 1% de los ingresos anuales. Ahora sí, uno de los aspectos más cruciales tiene que ver con la declaración de impuesto de la renta para las personas naturales. Como les hemos mencionado, se cambia de alguna manera sustancialmente la forma en la cual tributaban las personas naturales su impuesto de la renta, especialmente aquellas personas naturales que están en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque como se les ha mencionado, la forma de utilizar sus gastos personales ya no está atada al tema de la cuantía de gasto. Recordemos que hasta el año pasado yo podía usar hasta 1.3 veces la porción básica grabada de impuesto de la renta como un monto deducible de gastos personales. Ahora me lo cambian a un concepto de que mi monto de gastos personales me permite la posibilidad de tener una especie de crédito tributario del impuesto de la renta. ¿Qué quiere decir con esto? Lo vamos viendo para entenderme más claramente con un ejemplo. Si la renta bruta de esta persona natural en relación de dependencia, que vamos a hablar de este ejemplo práctico porque son los que mayormente se van a ver afectados, si la renta bruta no excede 2 fracciones básicas grabadas, puedo utilizar hasta 20%, si excedo solamente puedo utilizar un 10%. Los gastos personales a los que puedo usar para efectos de calcular cuánto es este crédito tributario de 20-10%, no pueden exceder 7 veces la canasta básica familiar vigente año en diciembre. En caso de tener un crédito tributario mayor, no será sujeto de devolución. Ya viendo los números, bueno, aquí está, les presento la tabla, impuesto de la renta, personas naturales, se ha hecho más progresiva, tenemos hasta el 37%, se empleó un tramo adicional, tenemos ahora 9 tramos de impuesto de la renta para personas naturales. Ahora viendo los números. En la pantalla verán en la parte de abajo, inferior, cómo tributa una persona natural en el 2021. Suponiendo un sueldo mensual de $2,000, tengo un ingreso anual de $24,000, y gastos personales, como les mencionaba, actualmente tenemos ciertos límites que me dicen que uno de esos límites que no puede exceder el 1.3 veces la fracción básica grabada, o no puede exceder el 50% de los gastos de los ingresos grabados. En este caso, como tengo 24,000, 50% de 12,000, cojo el menor de los dos y mi límite de gastos personales es 12,000. Entonces, los $24,000, tengo $12,000 de deducción de gastos personales, menos un aporte del INS, me van a base disponible de 9,732, por lo que al estar por debajo de la fracción básica grabada por el 2021, que son 11,212, no me sale ningún impuesto causado.
Ahora, ¿qué pasa con este mismo empleado, con este mismo sueldo, asumiendo que haya gastado o que en el 2022 vaya a tener exactamente los mismos gastos personales? ¿Cómo cambia su carga tributaria? Un aspecto importante mencionar, y consideramos que algunos asesores no lo han considerado, es que la norma me habla de efectos de calcular cuánto es mi ingreso tributario que voy a poder utilizar. Me habla de una renta bruta. ¿Qué quiere decir esto? Que para ver si llego a supero o no 2.13 veces la fracción básica grabada, tengo que considerar no solo mi ingreso grabado, sino todas mis rentas no grabadas, es decir, mis beneficios, prestaciones adicionales, 13º, 14º, fondos de reserva. Si le sumo a este empleado los $24,000 por sueldo más los 4.400 por ingresos exentos, llego a un ingreso anual bruto, como lo observan en la parte superior del lado derecho, de 28.400. Si calculo 2.13 veces la persona básica grabada, son 24.090, por lo tanto, esta persona que inicialmente tiene un sueldo de 2.000, tomando en consideración sus ingresos exentos, no puede utilizar el 20%, sino solamente el 10%. Importante aspecto a considerar. Solamente, Jorge Luis, como complemento, que hay una pregunta sobre eso. No se olviden que estamos viendo el ejercicio de lo que pasó en el 2021, que es en la parte de abajo, y lo que estamos viendo arriba, en el escenario de arriba, es lo que pasaría en el 2022, ¿no? Correcto. Entonces, ¿para qué me sirve este análisis que estoy haciendo? Tomando en consideración que esta persona natural gastó o reporta los mismos gastos personales, de los $15,000 que tenemos como gastos personales, solamente puedo utilizar o considerar, según como dice la norma, que 7 veces la canasta básica familiar, que al mes de noviembre de 2021 es de $715, me da un valor de 5.100. Como el ingreso bruto de esta persona supera el 2.13 veces, no puedo utilizar el 20%, sino solamente el 10%. Es decir, 10% de los $5.000 puedo usar como crédito tributario $500. Una vez que tengo calculado si esta persona natural puede acceder al 10 o al 20%, me voy a decir mi liquidación de impuestos, que es lo que es muy sencillo: ingresos grabados 24.000 menos aporte, que es la única deducción que tiene ahora. Me da una base imponible de $21.000, me voy a la tabla del impuesto de la renta y me da un impuesto causado de $964. A este le resto los $500 de crédito tributario y tengo que esta persona natural, con las mismas cifras, 2021, asumiendo que va a reportar exactamente los mismos valores en 2022, pasa a pagar un impuesto ahora de $463. Esto es lo que la gente reclamaba en cierta forma, ¿no? Y la discusión y la pregunta y el argumento del gobierno que decía que quienes ganan $2.000 ya no son clase media. Entonces, en realidad, sí vamos a ver un efecto importante en aquellos que no declaraban impuesto a la renta y hoy lo terminan declarando. Nuestra posición en este punto era que se amplíe la base de contribuyentes para no seguir cargando a los mismos de siempre con un impuesto a la renta, ¿no? Hoy en día, como se dan cuenta, quien no pagaba nada con $2.000 termina pagando $463. Esta es la forma correcta de hacer la declaración de impuesto a la renta para el 2022. Hace unos días vimos, inclusive en diarios muy prestigiosos del país, que se hacía ejercicio y no se consideraba, por ejemplo, el tema de los ingresos exentos a la hora de calcular el porcentaje de crédito tributario que tendrías que reconocer para aplicar el gasto personal, ¿no? Sí, a manera solamente para el final, en red estuvo circulando una calculadora tributaria del gobierno, en la cual entiendo que la rectificaron porque estaban tomando mal los gastos personales, pero esta es la forma correcta. Como les mencionaba, en la parte de abajo verán los datos cómo tributa ahora cerrando el 2021 y tomando los mismos valores como tributa ahora en el 2022 para que se observe el cambio. Otros aspectos, bueno, como ya se los mencionó, el impuesto a la herencia, se exoneran ahora el impuesto a la herencia de los beneficiarios hasta por la primera cosería en línea descendente y los bicónyuges. En el tema de impuesto a las herencias, que es muy importante, no se olviden que esto podría traer como comparación el desmantelamiento de algunas estructuras que se habían hecho con anterioridad a la norma que estableció el gobierno de Correa sobre la imposibilidad que los fideicomisos y los trusts, cuando se muera el causante, lo deja a los herederos. Hoy en día con esto podría cambiarse un poco las estructuras patrimoniales de los grupos familiares en el Ecuador.
Otras consideraciones, bueno, recordemos que las microempresas que tributaban como sociedades normales tenían la posibilidad de deducir una tarifa básica desgrabada del impuesto de renta para personas naturales, se eliminó esa deducción, que sí también se elimina la reducción en la tarifa de impuesto de renta para exportadores habituales. Dentro de la utilidad de la venta de acciones, que como el mencioné economista ya le corresponde una renta de capital, anteriormente se tenía una tarifa progresiva, ahora se le da un porcentaje fijo, que es el 10% sobre la utilidad en esa venta de acciones. Un importante punto a mencionar es que se incorpora una aclaración que no se considerará como enajenación cuando la transferencia de acciones se obedezca a temas de reestructuración societaria en función de la sesión. Es decir, en la medida que dentro de los grupos locales, multinacionales, existan reestructuraciones, cambios, fusiones, adquisiciones, ventas, pero el beneficiario final o efectivo que se encuentra por encima sigue siendo el mismo, no se considera causada una transferencia que dé lugar a este impuesto. Se elimina el anticipo de impuesto de la renta para espectáculos públicos. Otro aspecto, si consideramos positivo, es que hasta el 2021 teníamos la problemática que si yo tengo un pago al exterior a un país con convenio, los convenios me dan la particularidad de poder corregir de alguna manera doble imposición, ya sea sobre la no retención a la fuente o una retención a una tasa reducida. ¿Qué teníamos en 2021? Que me decía la norma, si tenía pagos al exterior a país de convenio, hasta con un monto de 50 fracciones básicas grabadas, más o menos $500.000, aplicaba lo que decía el convenio. A partir de $500.000 tenía que retener automáticamente el 25% y le correspondía a la contraparte del exterior ingresar a un periodo de devolución de impuestos a la administración tributaria para acogerse o hacer uso de los beneficios del convenio. Esta problemática fue eliminada con esta reforma tributaria. Por lo tanto, desde el 2022 entra en aplicación automática sin importar el monto de operaciones que yo, o el monto de pago que pueda tener a un convenio, deben acogerse automáticamente a los beneficios de este convenio. Otro aspecto importante de mencionar es que se elimina la necesidad de contar con un certificado de autores independientes sobre la pertinencia del gasto en el caso de tener gastos con el exterior que se consideren como renta exenta en Ecuador. En el caso de las personas naturales, las sociedades que generen ingresos desde el exterior, hasta el 2021, ¿cuál era el tratamiento tributario? Aquellos ingresos que se generan en el exterior, en la medida que no vengan de países fiscales o que hayan tributado, en su declaración de impuesto de renta deberían considerarse como ingresos exentos. Para el 2022 cambia totalmente o sustancialmente este aspecto y me dice ahora, estos ingresos del exterior debo considerar como renta agravada, y si llegué a pagar algún impuesto, lo puedo utilizar como empleo tributario en el Ecuador. Dos aspectos relativamente positivos, por así decirlo, es que si bien por un lado eliminan completamente las exenciones totales de pago del impuesto de la renta, ya sean por inversiones nuevas de acuerdo al COPSE o de acuerdo a inversiones nuevas por la ley de fomento productivo, plantean tarifas reducidas de 3% de impuesto de renta por 15 años para las nuevas inversiones. Es decir, en la medida que yo tenga nuevas inversiones con una sociedad o algún contribuyente proceda a tener nuevas inversiones dentro del Ecuador, hasta por un periodo de 15 años pueden acogerse una tarifa reducida del 3% sobre el impuesto de la renta. No se exigirá ningún tipo de registro, autorizaciones o requisitos expresos para la aplicación de este beneficio, únicamente para la parte proporcional de la nueva inversión. Así también, si se decide efectuar algún tipo de contrato de inversión con el Estado, la reducción es mayor, ya no el 3, sino el 5%. Aquellas sociedades que deseen suscribir algún tipo de contrato de inversión de acuerdo a los términos establecidos en el COPSI. Esta reducción acumulada no deberá en ningún momento exceder el monto de la inversión o el plazo del beneficio estipulado en el contrato de inversión. Es importante mencionar, en el caso de sociedades ya constituidas que quieran acceder a nuevas inversiones, tendrán que mantener respectivos contabilidades o centros de costo diferenciados para poder determinar los ingresos atribuibles a esta nueva inversión. Eso hasta ahí impuesto de la renta. Solo aspectos a considerar entre el IVA y el ICE. Hay reformas en cuanto a cierto tipo de bienes y servicios que fueron incluidos o cambiados a tarifa 2 a 0%,
Y todo lo contrario, hay algunos tipos de bienes y servicios que están con tarifa 0% y que se les excluye de este tipo de transacciones y por lo tanto automáticamente pasan a tributar con un 12%. Dentro de los que se incluyen con tarifa 0% de IVA tenemos las mascarillas de oxímetros, alcohol, toallas sanitarias y otros, papeles desechables populares, importación de combustibles derivados, herramientas agropecuarias y servicios de los ambientes extranjeros. Dentro de los que se encontraban como tarifa 0% y ahora se les excluye, todos los bienes importados en zonas sedes, de manera general todos, por lo tanto, a partir del siguiente mes, que ya sería desde este mes de diciembre, porque esto fue promulgado el 30 de noviembre, y casualmente le sería hace pocos días emitió una circular, aclarando que aquellas reformas que afectaban impuestos de liquidación mensual entran en inmediata aplicación desde el 1 de diciembre, por lo tanto, estas reformas ya debieron ser comenzadas a considerar a partir del 1 de diciembre, que todos los bienes importantes en las sedes son excluidos o ya tributan con 12% de IVA, asimismo las lámparas LED, cocinas eléctricas y los servicios prestados por clubes sociales. Sí, alguien pregunta la explicación del crédito tributario por pago de impuestos en el exterior. Lo que termina pasando es que hoy en día ya, anteriormente, si tú tenías un ingreso en el exterior, ese ingreso se había tributado, tú lo conciliabas como renta exenta. Hoy en día, si tienes un ingreso en el exterior que ha tributado en el exterior, lo que ha pagado en el exterior termina siendo crédito tributario en el pago de impuestos en el Ecuador. Es decir, cambia totalmente la forma como venías estructurando el tema de tu declaración de impuestos de renta si obtenías ingresos en el exterior. Antes, cualquier ingreso en el exterior, si tributó, lo conciliabas como renta exenta en el Ecuador. Hoy en día, la norma cambia y te dice que si tuviste rentas en el exterior y esa renta ya pagó un impuesto, ese impuesto pagado en el exterior es crédito tributario. Vamos a ver. Se incorporó también a los proveedores directos de empresas que son de propiedad de exportadores y que forman parte de la misma cadena productiva como sujetos a la posibilidad de devolución de IVA en adquisiciones. Eso como aspectos principales del IVA, impuesto a los consumos especiales. De igual manera, hay ciertos tipos de servicios que se excluyen de la tarifa de 0% y por lo tanto pasan automáticamente a tributar, que son los servicios de telefonía pagada, servicios de telefonía fija y planes de comercialización únicamente de voz y datos, y los servicios de telefonía móvil que comercializan únicamente voz, datos y SMS, mensajes escritos. Este tipo de servicios, al ser excluidos, pasan automáticamente a tributar la tarifa general para impuestos de consumos especiales. Se incluyen ahora, todo lo contrario, vehículos motorizados híbridos y jugos con un contenido mayor al 50%, jugos con contenido natural mayor al 50%, se los incluye ahora como exentos del impuesto a los consumos especiales. Régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. De manera general, recordemos que este régimen lo que hace es suprimir lo que anteriormente teníamos el régimen de microempresas, se elimina también el régimen del RICE. Este régimen impositivo para emprendedores o régimen PYME es un símil régimen para microempresas, obviamente no ha habido mayor cambio, es exactamente lo mismo, prácticamente solamente cambia el nombre. Se mantiene para contribuyentes con ingresos superiores a $300.000 y la base disponible para este régimen especial es el ingreso neto. No se consideran, no se toman en consideración los costos para deducir de una posible base imponible. Quienes no se pueden acoger a este régimen, aquellos que se dediquen a servicios profesionales, representaciones, transportes, actividades agropecuarias, relación de dependencia, así como aquellos que perciban exclusivamente rentas de capital. Receptores de inversión extranjera directa y aquellos que se correspondan o operen en el sector de hidrocarburos. La tarifa ahora es progresiva, no es una tarifa directa como antes teníamos, es un cambio importante, por lo tanto aquellos que tributen bajo este régimen hasta $20.000 no tributan nada, aquellos superiores comienzan a tributar de acuerdo a esta tarifa progresiva, nuevamente sin la posibilidad de tener gastos deducibles, se tributa directamente sobre los ingresos netos.
La vigencia de este régimen implica que todos aquellos que entren o se acojan o sean incluidos de manera oficio por parte de la Administración Tributaria dentro de este régimen, el plazo máximo para tributar por este régimen es de 3 años, siempre que el contribuyente no declare ingresos superiores a $300.000. Déjame solamente responder, Jorge Luis, 2 preguntas. Creo que está Armando Viltuma, si no me equivoco. Armando Viltuma es un gran amigo mío, sí, espero que sea, no sea un homónimo y sea don Armando. Y don Armando nos puede hacer una definición de pañales populares, no la hay, el reglamento la va a establecer Armando. Pero más allá de ello, en el tema de las tarifas 0 y tarifas 12, yo creo que es un gran engaño a la población esto de tarifa 0. Porque cuando hay tarifa 0, lo que hace el empresario es cargar ese IVA al costo o al gasto y termina encareciendo igualmente el producto. Es decir, en lugar de repercutir ese IVA al consumidor final, lo carga al costo del producto y termina siendo un impacto todavía para el consumidor. Lo que debió haberse hecho es que todos los insumos y materias primas de aquellos productos a los cuales les quieres dar tarifa 0, tendrían que también estar las compras de materias primas e insumos con tarifa 0 o con la posibilidad de pedir o solicitar devolución para que en realidad el efecto que estás buscando, que es que disminuya el precio de esos productos que están grabados con IVA, suceda. Y hay otra pregunta también sobre el tema de qué pasa con compañías constituidas en el 2021 para la declaración de impuesto a la renta. No importa. Recuerden que el ejercicio de declaración de impuesto a la renta es anual. Hoy en día, de acuerdo a un ejercicio fiscal calendario, 1 de enero al 31 de diciembre. Del 1 de enero al 31 de diciembre calcula de acuerdo a la norma vigente para este año y los ingresos a partir del 1 de enero del 2022 tendrán que tomar en consideración la norma que está establecida ya para el día de hoy con el impuesto a la renta del 2022, ¿no? Otro cambio en este régimen, bueno, que este régimen será el régimen respecto al impuesto, la parte de impuesto a la renta será liquidada de manera anual hasta el 31 de marzo del siguiente año. El IVA sí será declarado de manera semestral. Este RIMPE al final del día es el mismo traje que teníamos para el tema de los microempresarios. Yo venía sosteniendo que el problema de fondo en esto es que terminas liquidando un impuesto a la renta en función no de las utilidades sino de las ventas. Termina siendo el mismo problema que teníamos anteriormente. Le has dado cierto carácter de progresividad, pero no se corrige el problema trascendental que era que en algunos casos del contribuyente que tengas pérdida tendrás que seguir declarando el impuesto al régimen simplificado, ¿no? Hay un montón más de preguntas que creo que ya se nos colapsó el tiempo y no vamos a poder responder. Le dejo abierta la posibilidad a quienes son nuestros clientes y tienen contratados los servicios de consultoría tributaria que nos pasen por cualquier vía el tema de sus consultas al tema de la reforma. Igual vamos a estar haciendo eventos para nuestros clientes y amigos y estamos abiertos a cualquier tipo de inquietudes que tengan al respecto a futuro, ¿no? No sé si, Jorge Luis, tengamos algo más sobre este tema o con eso creo que daríamos por cerrada la charla. Evidentemente se nos han quedado un montón de temas, hay temas jurídicos como el tema de sustancia económica que les decía que son importantes de revisar, porque hoy en día el SRI norma un poco la subjetividad que tenía a la hora de decidir si un gasto lo consideraba como no realizado o no. Hoy en día le da ciertos parámetros. Me parece que es válido los parámetros, aunque creo que deja igual abierta la posibilidad para que el SRI intente a través del artículo 17 del Código Tributario tratar de modificar sustancias sobre forma. Hay el tema del arbitraje, que me parece, como les digo, un tema interesante. Hay el tema de la eliminación de la responsabilidad solidaria del representante legal en el tema de las deudas del contribuyente, que es un aspecto que amerita discusión. Pero en todo caso, esperamos que en el corto tiempo de la charla hayamos podido solventar algunas de sus inquietudes en esta reforma tributaria. Vamos a ir haciendo más eventos. Se viene nuestro próximo evento de cierre fiscal. Vamos a hacerlo en los próximos días. Como les dije, vamos a tener un invitado de lujo de un estudio muy importante de Estados Unidos para nuestros clientes más importantes en temas de patrimonio. Así que estamos haciendo una serie de eventos para nuestros clientes que esperamos que en los próximos días sean anunciados. Un abrazo para todos y gracias por la gran acogida que tuvimos en este evento. Sí, solamente un tema puntual que creo que es importante mencionar. Dentro de las disposiciones transitorias quintas, se establece que la obligatoriedad de las personas naturales dentro de un año de ya contar con facturación electrónica.
Entonces, un plazo máximo de 1 año, es decir, diciembre de 2022, todos los sujetos pasivos de impuesto a la renta, hablando de personas naturales, estén obligados a facturar, es decir, que tengan ingresos grabados y que no tengan un tema de que se les efectúen liquidaciones de compra de servicios por señal de publicidad, en otras palabras, que tengan un RUC vigente, deberán tener ya la obligatoriedad, se establece ya, de que sean bajo facturación electrónica, inclusive las personas naturales. Es decir, importante tener en consideración, en el caso de representantes legales, lo vayan viendo que en plazo de 1 año, o sea, que diciembre del 2022, ya deben tener la respectiva facturación electrónica. Eso, bueno, quedaron algunas preguntas, trataremos de contestarlas a todos vía correo electrónico. Se les agradece su participación y bueno, esperamos seguir contando con su presencia en las próximas charlas que vamos a ir efectuando. Damos por finalizada nuestra charla. Agradecemos a nuestros clientes y amigos por su asistencia y a nuestros expositores por compartir su conocimiento y experiencia. Aprovecho la oportunidad para mencionarles que Biswell Consulting Group cuenta con una larga trayectoria en las áreas de fiscalidad internacional y precios de transferencia, consultoría tributaria, devolución de impuestos, outsourcing contable y consultoría administrativa financiera. Les invitamos a visitar nuestra página web www.biswellconsultinggroup.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en LinkedIn como Biswell Consulting Group y en Twitter como @BiswellEC, donde compartimos las últimas actualizaciones de interés para nuestra audiencia. Gracias a los presentes, que tengan una excelente tarde.